Acompáñame ahora. Cierra tus ojos, por favor, que vamos a darle gracias a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor, que nos has dado fuerza, que nos has dado salud, que nos has acompañado, que bendice, Señor, nuestras vidas. Por eso es que te agradecemos, te exaltamos, Padre bendito. Toma tú el control de nuestra vida en el día de hoy. Cuídanos, llévanos con bien, condúcenos, Padre Santo, a hacer lo grato delante tuyo. Por todo lo que vamos a hacer en este día, te damos gracias. Por todo lo que vamos a recibir, te bendecimos, Padre Santo. Entregamos todas nuestras labores en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hoy día hablaremos acerca de el sujeto, elementos y reconocimientos. Es decir, vamos a hablar de qué es el sujeto. Vamos a trabajar también los elementos del sujeto, el núcleo nominal. Vamos a hablar acerca del modificador directo, el modificador indirecto y terminaremos sobre la aposición. Vamos a trabajar de una manera tal que sea un resumen y sea comprensible para nosotros. Empecemos con el tema del día de hoy. ¿Qué es el sujeto? Entonces, es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Es el que realiza la acción en la oración, la cual se identifica mediante la pregunta ¿quién?, ¿qué?, más el verbo. ¿Quién? Porque es generalmente la persona la que realiza las acciones, pero podemos estar hablando de cosas o animales. Entonces, por eso es que se pregunta ¿quién o qué?, más el verbo, para poder identificar al sujeto. Un ejemplo: mis amigos juegan baloncesto. Entonces hacemos la pregunta ¿quién o qué?, más el verbo. Entonces es el verbo de la oración. Entonces la pregunta sería ¿quiénes juegan baloncesto? La respuesta sería mis amigos. Por lo tanto, el sujeto es mis amigos. De esta manera es como se reconoce el sujeto. Hablemos ahora acerca de los elementos del sujeto. Dentro del sujeto encontramos estos elementos. Primero, el núcleo del sujeto o núcleo nominal. Luego, el modificador directo. Después, el modificador indirecto. Y finalmente, la aposición. A veces están todos estos elementos presentes dentro del sujeto. A veces solamente el núcleo y los modificadores y la posición no están. A veces está el núcleo y uno o dos modificadores. Lo que siempre va a estar, lo que de todas maneras tiene que estar dentro del sujeto es el núcleo, porque es la parte más importante. Los modificadores pueden o no estar. Hablemos ahora sobre el núcleo nominal. Como hablamos, es la palabra más importante del sujeto. Generalmente es un sustantivo o un pronombre. Aquí tenemos un ejemplo. La casa de Gabriel es grande. Esta es la oración que nosotros tenemos. Para saber cuál es el núcleo nominal, primero debo identificar el sujeto. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es grande? La respuesta sería la casa de Gabriel. Por lo tanto, la casa de Gabriel es el sujeto.
Ahora vamos a identificar al núcleo. Dentro del sujeto, que es la casa de Gabriel, tengo que preguntar de quién o de qué estoy hablando. ¿De la casa o de Gabriel? Porque acá tenemos dos sustantivos. Generalmente el núcleo es un sustantivo o un pronombre. Entonces, al tener dos sustantivos, tenemos que identificar, ¿de acuerdo?, el sujeto al núcleo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué es más grande? ¿De la casa o de Gabriel? Estamos hablando de la casa. ¿De acuerdo? La casa es el punto más importante en este caso. Entonces, casa vendría a ser el núcleo nominal o el núcleo del sujeto. Bien. Ahora vamos a hablar sobre el modificador directo. Los modificadores directos son sintagmas que acompañan al núcleo del sujeto. Son adjetivos o artículos. Es importante para poder identificarlos, tenemos que saber qué son adjetivos o artículos. Siempre debemos de saberlo. Bien, el ejemplo. La nueva muñeca de Laura tiene muchos vestidos. Lo primero que tenemos que hacer acá es identificar al sujeto. ¿Quién tiene muchos vestidos? La nueva muñeca de Laura. Esta parte es el sujeto. Luego vamos a identificar al núcleo nominal. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién tiene muchos vestidos? ¿La muñeca o Laura? La muñeca, ¿cierto? La muñeca es el núcleo nominal. Y como tercer paso, debemos identificar el modificador directo. ¿Y cómo lo hacemos? Hay un artículo y un adjetivo. Entonces, en el sujeto hay un artículo que es la y un adjetivo que es nueva. Los dos están cerca del núcleo, por lo tanto, la y nueva son mis modificadores directos. Ahora veamos a los modificadores indirectos. Modificador indirecto. Son sintagmas que necesitan una preposición o elemento de unión para relacionarse con el núcleo. También se llama complemento adnominal. Buscamos algo que los una al núcleo. También se llama complemento adnominal. El ejemplo es el siguiente. Las personas con camisa son clientes de la empresa. Para esto primero ubicamos al sujeto. ¿Quiénes son clientes de la empresa? Las personas con camisa. Este es el sujeto, las personas con camisa. Segundo paso, voy a identificar al núcleo. ¿De quién estoy hablando? ¿O quiénes son clientes de la empresa? Personas. Entonces, personas es el núcleo nominal. Y en tercer lugar, debemos identificar al modificador indirecto. Hay una preposición. ¿Dónde está la preposición? La preposición es con. Con camisa. Todo esto va a ser mi modificador indirecto. ¿Listo? Perfecto. Finalmente vamos a hablar sobre la aposición. La aposición es un tipo de modificador indirecto que explica o aclara algo respecto al núcleo del sujeto.
es una explicación. Esta explicación se caracteriza porque va entre comas. De esa forma es como lo vamos a identificar cuando va entre comas. Es una explicación que da más información sobre el núcleo. Esa es la aposición. El ejemplo sería: Marisa, mi hermana, juega en un equipo profesional. Identifico al sujeto. ¿Quién juega en un equipo profesional? Y la respuesta es Marisa, mi hermana. Ese es el sujeto. Ahora identifiquemos al núcleo. ¿De quién estoy hablando? En realidad estoy hablando de Marisa y de mi hermana, porque son la misma persona. Pero Marisa va a ser el núcleo porque mi hermana está entre comas, lo cual indica que es una explicación. Es decir, me está diciendo de quién estoy hablando. No es cualquier persona, es mi hermana Marisa. Entonces, Marisa es el núcleo del sujeto. Y terminamos identificando la aposición. La aposición es todo lo que está entre comas. Entonces, mi hermana, que está entre comas, eso vendría a ser la aposición. Y listo, de esta manera estamos haciendo un resumen acerca del sujeto y sus partes. De la misma manera los hemos identificado. Hasta aquí el tema de el sujeto, elementos y formas de reconocimientos. A partir de esta ficha tenemos que leer y desarrollar con calma. Estamos hablando de las páginas 12 y 13 de la ficha. Así es que con mucho cuidado, por favor, tienes que leerlo y practicar. Hasta aquí la clase del día de hoy. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo pronto.